Muchas bendiciones de lo alto, queridos hermanas y hermanos. Hoy delante de la presencia del Padre vengo para darles una cápsula de sabiduría, la cual encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 6 en adelante. Esta cápsula de sabiduría habla sobre Pedro encarcelado, pero más que todo voy a hacer énfasis al poder de la oración, ¿verdad? El poder que la oración tiene, porque observamos que la familia de Pedro estaban unánimes en oración. Cuando le sucede esto a Pedro, cuando ellos se dan cuenta de lo que sucede, comienzan a orar. Y es lo que realmente la enseñanza que esta cápsula de sabiduría me va a traer a mí y a todos los que la hoy escuchamos, porque lo que quiero hacer hincapié es del poder de la oración que nosotros hacemos. Recuerde que la palabra de Dios nos ha dicho que la oración del justo puede mucho, y estas personas eran los seguidores de Jesús, por lo tanto eran personas justas. Además, la oración me enseña de que nos acerquemos a Dios confiadamente, sabiendo que le hay. Era obvio, puesto que ellos habitaban con Jesús, tenían mucha fe para saber que se estaban acercando correctamente a orar por Pedro. Y nosotros tenemos que tener presente también de que si nosotros somos sus discípulos también, Dios nos oye. Y dice la palabra que si sabemos que Él nos oye, nos dará a nosotros todas las cosas. Y también nos dice que aquel que no escatimó a su Hijo para entregárnoslo a nosotros como ofrenda, para ser nosotros libertados, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, con mucho más razón no nos dará a nosotros todas las cosas que nosotros pidamos. También observamos que Dios a nosotros nos dice en la oración que la mujer viuda, la mujer pobre, la mujer que necesitaba, ¿verdad?, que el juez injusto le hiciera misericordia, y llega y se presenta varias veces, y el juez injusto le hace el favor que la mujer quería, no porque quisiera o no porque temiera a los hombres ni a Dios, porque él dice que no le temía a nadie, pero lo hizo para que esta mujer no lo molestara tanto, no lo molestara más y lo dejara en paz. Entonces, el Señor en esta parábola dice, si este hombre, siendo malo, pudo hacer cosas buenas, ¿qué no hará tu Padre, verdad, que está en los cielos, a aquellos que le piden de día y de noche, o sea, constantemente, que estamos en oración constantemente? Entonces, bueno, voy a proceder a leer la palabra. Dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Presten atención en que este hombre, Pedro, estaba, dice, custodiado entre dos soldados y sujetado con dos cadenas. Y vea lo que hace el poder de la oración. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Vea qué importante la oración y su poder. El ángel se presentó donde Pedro estaba, donde la necesidad existía. Dios envía a su ángel y con poder rompe todas las cadenas. ¿Por qué no creer nosotros que si nosotros oramos de acuerdo a la fe que nosotros tenemos en Dios, Dios va a hacer milagros en los nuestros, en todas las personas por las cuales nosotros estamos clamando, por un amigo, por un hermano, por un padre de familia? Dice que le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Bueno, esto nos sucedería a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente fe y no estamos acostumbrados a ver ángeles. Pero esta historia me hace sentir que nosotros también podemos ver ángeles, podemos ver la mano de Dios a través de los ángeles, y muchas veces la hemos visto en ángeles de carne y hueso que se han presentado justo en el momento en que nosotros necesitamos algo. ¿O no, mis hermanos? Claro que nos han pasado situaciones similares. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad.
la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Bueno, aquí ya el ángel había hecho la misión de él, ya lo había sacado de la prisión. Ahora le tocaba a Pedro caminar. Así es, cuando a usted Dios lo saca de las prisiones, de las ataduras, de los tormentos, cuando Dios a usted le devuelve la paz, entonces hay que comenzar a caminar como lo hizo Pedro. Volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Era una gran liberación lo que le había hecho Dios a Pedro, así como Dios puede liberarnos a nosotros siempre y cuando usted y yo creamos en el poder de la oración. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Vea que, claro, cualquiera se asusta, ¿verdad?, de ver la respuesta de Dios tan inmediata. Pedro estaba en la cárcel y cómo era posible que lo iban a sacar de inmediato, ¿verdad? Porque esta persona se asusta, pero si nosotros estamos orando por un milagro, no nos asustemos de que la respuesta de Dios viene, de que vea a Dios usted operar de una y de otra manera, porque Dios es real. Usted está hablándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que tiene el poder de sacarte de cualquier situación difícil. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Cualquiera le pasaría esto. Sí, nos asustamos del poder de Dios, nos asustamos de ver la mano de Dios operando en nosotros, en sanidades, milagros y prodigios, pero damos gracias al Padre eterno, porque de Él es toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos, porque hemos experimentado grandes maravillas que ha hecho Dios con nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas. A cuantos Dios no les ha concedido un trabajo que necesitaban, cuántos no han recibido la mano de Dios en comida, en techo, en abrigo, en el momento en que más lo ocupaban. Dios sigue operando milagros, sanidades y prodigios, pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer: contarle a otros las maravillas de lo que Dios ha hecho. Es tan importante que cuando el Señor vino y liberó al hombre de Gadara, ustedes recuerdan esta historia, y este hombre ya estaba sentado y en su sano juicio, quería seguir a Jesús, quería seguirle. Maestro, puedo seguir contigo, pero ¿qué le dijo Jesús? No, no, id más bien a los tuyos y contadle todas las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y esta historia generó que muchos se convirtieran. Cuando usted y yo hablamos de las maravillas que Dios ha hecho, hacemos que otros se conviertan, que otros crean. ¿Por qué? Porque ese entusiasmo que usted le pone, esa viveza, esa fe, ese amor con que usted predica lo que Dios ha hecho contigo, hace que otros se arrepientan y que otros quieran saber de Dios. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la puerta, a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, ustedes ven lo que les pasó a los guardias. ¿Por qué? Porque estos reyes de antes, ¿verdad? En el caso de Herodes, mató a aquellos que estaban cuidando a Pedro, y no lo cuidaron, según él, porque Pedro no estaba en la prisión, no pudo ejecutar la muerte. ¿Por qué? Porque ya Pedro había volado de ahí. Así es, le sucedió lo malo a estos guardias, así como le iba a pasar lo malo a Pedro. ¿Ustedes no creen que si estas personas hubieran orado por estos guardias, hubieran pasado algo malo?
Observamos en otras situaciones cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado, pero este sí clamó a Dios por la gente que estaba ahí, los guardias que estaban ahí custodiando. Y este hombre hizo que no los mataran, porque la paga para esta gente era la muerte cuando se escapaba alguna persona de la prisión. Pero en este caso estos guardias murieron. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba en la prisión. Pero lo que yo quiero llegar con esto es que qué hermoso es que usted y yo creamos en el poder que tiene la oración. El poder de la oración es un ejército marchando de rodillas. Nosotros tenemos que tener esa fe de que si nosotros clamamos a Dios, Dios va a responder, como lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, maravillosas y ocultas que usted y yo no conocemos. Y yo los invito para que usted y yo nos entusiasmemos y comenzamos a creer en el poder de la oración. Amado Dios y Padre bueno, así como este Pedro recibió ese milagro tan grande estando encerrado en la cárcel con un montón de guardias, yo te pido, Padre, en este día especial, que por favor nos ayudes a nosotros a clamar por todas las cosas que nosotros necesitemos, clamando por nuestros hermanos, clamando por nuestros parientes, vecinos, amigos, por todo el grupo de oración que está con nosotros siempre, orando unos por otros. Venimos clamando por la tierra, Dios, clamamos por todos los que están en las prisiones, clamamos, Padre, por los que se encuentran en condición de calle, venimos clamando por todos los enfermitos, los que están en hospitales, en albergues, los que se encuentran en las calles, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido que envíes a tu ángel a traer todo lo que mis hermanos ocupan, Dios, aquellos que están sufriendo hambre, dolor o miseria, aquellos que lo han perdido todo. Yo te pido por ellos para que en el nombre de Jesús puedan ellos ser libertados de cualquier prisión en que se encuentren. Padre, gracias por el poder que tú nos has manifestado a través de la oración. Padre, yo te doy las gracias porque esta gente, estos discípulos que oraban por Pedro encarcelado, me enseñan que debo seguir clamando por todo lo que yo necesito. Y yo te doy gracias por haberme enseñado un día más. Gracias. Te pido que abraces a todos los que hoy escuchan este audio y que en el nombre de Jesús ellos sean libertados también de cualquier cadena, de cualquier prisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.